El fin de semana pasado, Héctor Aguilar Camín señaló en X que la responsabilidad toda de lo que pasa en el país es del actual gobierno y que señalar alguna incumbencia al respecto de esto de parte de la oposición es trivial. Difiero desde luego. Pero antes de eso, quiero señalar que la motivación para grabar este video es justamente animar a un intercambio público sobrio, puntual, preciso y responsable, porque me parece de la mayor importancia extender lo más posible un acuerdo respecto del diagnóstico no solo de la situación que vivimos, sino de la corresponsabilidad que tenemos y, como he dicho, siempre sobre la base del enorme respeto e incluso admiración que le tengo a el escritor e historiador. Me parece que uno de los mejores referentes intelectuales que México ha tenido en los últimos 40 años, no exagero. Soy lector de Héctor Aguilar Camín desde hace por lo menos esas 4 décadas que he señalado, porque además le guardo gratitud en virtud de que me parece que La Guerra de Galio es una de las mejores novelas, para mí la mejor, de la segunda mitad del siglo pasado en nuestro país. Justamente por estos días me voy a embarcar a leer otra vez Un soplo en el río, que les recomiendo a ustedes mucho. Así es que ha sido además mi maestro involuntario, porque pocas veces he podido platicar con él, sino que más bien a través de las lecturas que he hecho de él he podido aprender algo de lo que sé, y si esto es poco es responsabilidad solo mía, de la historia de nuestro país. También del diario acontecer del mismo para cometer el esfuerzo que él ha cometido desde entonces a la fecha, 4 décadas que yo tengo en Héctor como referente, para poder justamente comprender la realidad. Eso es un piso fundamental, porque no quisiera en modo alguno que comentarios aquí discreparan, más que por mi opinión, por la diferencia en sí misma, señalando las frases consabidas relacionadas con la unidad indispensable para enfrentar una adversidad como esta. Por supuesto que en el libre ejercicio del pensamiento nada nos hace más unidos y con mayor convicción que lo que resulta de los intercambios de ideas, justamente para tratar de persuadir en torno de valores o de definiciones sociales. Dicho lo cual, lo primero que quiero comentar es en efecto una obviedad. El gobierno federal actual es el responsable de la situación que ha vivido el país, que vive y que ha proyectado además un retroceso ignominioso respecto de la construcción de la democracia en la que nos embarcamos desde 1977 a la fecha, para decirlo pronto. Y a ustedes les consta que esa ha sido la tesitura de etcétera todo este tiempo, aquí en este espacio de YouTube y mucho antes de la existencia misma de las plataformas digitales, como lo prueba el hecho de que nosotros advertimos siempre que se estaba incubando el monstruo hace por lo menos 20 años del populismo y el autoritarismo en nuestro país, como lo probaba en aquel entonces su obcecada ansiedad por acceder al poder en Tabasco y luego en el gobierno de la Ciudad de México, empresa que no hubiera sido posible, dicho sea de paso, si el presidente de la República entonces, 1994 para ser muy preciso, no le hubiera abierto la puerta al propio Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a Ernesto Zedillo Ponce de León, que así, con su aquiescencia, hizo posible que él, Andrés Manuel López Obrador, pudiera acceder a la responsabilidad referida. Así es que
Desde luego que hay un acuerdo respecto de esa responsabilidad, que no es otra cosa más que una advertencia cumplida que nosotros en Etcétera advertimos desde hace tanto tiempo, dije 20 años, haciendo las cuentas son más de 25 años, respecto de lo que significaba Andrés Manuel López Obrador cuando otros, incluido Héctor Aguilar Camín, dispensaban de esa atrocidad o no comprendían o con desidia tampoco lo consideraron importante la existencia de ese monstruo, de tal suerte que esto que tiene verificativo es algo que nosotros advertimos una y otra vez frente a muchos intelectuales, académicos y a opinadores que apenas cuando el monstruo está encima de nosotros se dan cuenta de su existencia. Y eso es lo que ha sucedido, no solo con Héctor Aguilar Camín, sino con otros tantos, apenas de hace unos años a la fecha, dándose cuenta y sorprendiéndose de la existencia de ese monstruo. Entonces también es una coincidencia la que tenemos cuando decimos que es el proyecto de la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el que ha así derruido las leyes y las instituciones y ha configurado un escenario distinto incluso, porque no solo, como dice Héctor, hay que mirar al pasado para, digamos, registrar que estamos teniendo ese retroceso, sino que en efecto se está gestando un régimen, un cambio de régimen que no alcanzamos todavía a conceptualizar, pero tendrá todas las cualidades menos la de ser un régimen democrático. Pero junto con ello también hay que entender que hubo un contexto que sigue aún, que es complejo y que vale la pena estudiar, que se encuentran los temas a la altura justamente de la capacidad intelectual que han mostrado personas como Héctor Aguilar Camín, y es el hecho de que hay distintos elementos que facilitaron la existencia de Andrés Manuel López Obrador, no solo la pachurrudez o la parsimonia o la falta de reflejos de grupos de intelectuales que pues no advirtieron justamente de este monstruo autoritario, sino de los partidos políticos que en efecto en su gestión ineficaz y no pocas veces corrupta también fueron minando la credibilidad de los ciudadanos. Por eso también son responsables y lo son ahora cuando advertimos que no cubrieron ni siquiera entre el 70 y el 80% de las casillas en todo el país en el proceso electoral pasado, el 2 de junio específicamente, y de hecho estoy completamente seguro que tendrá mucho que hablar Xóchitl Gálvez justamente para señalar la falta de ese respaldo y la crisis misma que tienen los partidos, que le ha abierto brecha justamente esta avalancha populista, porque en efecto alejados de la ciudadanía, quienes concentraron la mayor cantidad de votos fue Morena. Siempre esto dicho sobre la base de la operación de Estado que emprendió el presidente de la República y de las irregularidades de aquella jornada electoral, que nosotros también en lo primero venimos advirtiendo desde hace por lo menos 3 años y en lo segundo también lo pormenorizamos. Esas omisiones y distorsiones, esa falta de diagnóstico preciso es lo que ha permitido que este aluvión autoritario se abra paso. Eso en modo alguno quiere decir sobrecargar la mayor o la única responsabilidad a la oposición de lo que vivimos. Quiere decir que o asumimos o entendemos esto, o será muy difícil que los propios partidos más preocupados hasta ahora por las prerrogativas millonarias de la ley electoral que ahora les dispensa, más preocupados por eso que por tener una mejor correspondencia con la ciudadanía, continúen entonces en este permanente deterioro. Vean lo que pasa en el PRI. Vean lo que pasó con el PRD y vean lo que está pasando con el PAN en estos momentos. Igualmente las organizaciones autonombradas como sociedad civil. Si nosotros no asumimos las insuficiencias que se han tenido al respecto de esto, entonces poco o nada se podrá esperar si no exigimos mejores actitudes resueltas, inteligentes y puntuales en unidad para enfrentar esta situación.
Y todo suma, desde luego. Ya decía yo al principio que no se trata desde luego de atentar contra la unidad. Todo suma, pero no podemos, déjenme decirles, dejar de señalar que Ernesto Zedillo Ponce de León ha declarado ahora que no se sentiría un valiente si no denuncia esto que pasa con la 4T y la amenaza que significa al país. Pero no podemos dejar de señalar que lo dice 10 días antes de que termine la administración presidencial. Pero no como un reclamo y ya. Sí es un reclamo, desde luego, pero no y ya. Es justamente un llamado de atención para hacernos de reflejos mucho más puntuales y con mucho mayor oportunidad para enfrentar todavía el aluvión político que nos viene. Y que nos viene en los próximos 6 años, y espérense, guarden este video, faltan 10 días. Todavía hay presidente formal, lo seguirá siendo, pero todavía hay presidente formal como para que asistamos a otro desplante autoritario de Andrés Manuel López Obrador. Con nosotros ya es costumbre. Este es un llamado a tiempo.